Siguiendo con estos temas que estamos exponiendo, antes de entrar a trabajar la columna de actividades de aprendizaje, vamos a abordar otro, como lo son los tipos de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje tienen que ver con las maneras en que una persona puede ejecutar su aprendizaje sobre alguna cosa. Para eso, las teorías pedagógicas han hecho una cierta taxonomía de tipos de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a desempolvar algunos conceptos que seguramente es del dominio de todos los docentes. Entre los tipos de aprendizaje tenemos el dialógico, tenemos por observación, tenemos el aprendizaje significativo, tenemos el aprendizaje por ensayo y error, tenemos el aprendizaje por medio del juego pedagógico, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por repetición y el aprendizaje por medios tecnológicos. Vamos a explicar en una forma muy breve cada uno de los mencionados. Empecemos con el tipo de aprendizaje dialógico. El dialógico está basado en el diálogo, en una especie de conversatorio que propicia el docente con el grupo de estudiantes. No está de más destacar que este diálogo, todo diálogo dentro del aula, no debe de ser centrado en el docente, sino que en el estudiante. Los estudiantes son los actores principales de todo diálogo que se dé dentro del aula. Ahora veamos el tipo de aprendizaje por observación. El tipo de aprendizaje por observación es cuando el niño o el estudiante observa algún elemento de aprendizaje, tal como puede ser una imagen, un libro, una revista, etc. También tenemos el tipo de aprendizaje significativo. El significativo es aquel aprendizaje donde el estudiante relaciona los conocimientos nuevos con los conocimientos previos para buscarle alguna aplicación a su vida cotidiana. Miremos ahora el tipo de aprendizaje por ensayo y error. Este tipo de aprendizaje se da en aquellas actividades de aprendizaje donde se ejecuta alguna clase de experimento y por medio de la ejecución de este experimento pues se llegan a conclusiones donde se alcanzó el éxito o no. También tenemos el tipo de aprendizaje por medio del juego pedagógico. El juego pedagógico, como su mismo nombre lo dice, es un juego que el docente busca antes de empezar su clase, o es un juego que él mismo puede inventar para poder producir aprendizaje de un determinado tema. Aquí es necesario hacer la aclaración que juego pedagógico, su naturaleza es formativa. Un juego pedagógico no se debe de confundir con una dinámica motivacional. No, es distinto el juego pedagógico. El juego pedagógico lleva en sí una característica formativa, donde el niño aprenda un tema por medio de dicho juego. También tenemos el tipo de aprendizaje por descubrimiento. Aquí el niño descubre, como por ejemplo, pasarle una serie de tarjetitas con figuras donde el niño tiene que descubrir algo que sea de interés en ese momento en relación a un tema que se está abordando. El niño tiene que descubrir, también podría ser el descubrimiento aplicando la investigación-acción, que sería un proceso donde se puede aplicar el tipo de aprendizaje por descubrimiento. También tenemos el tipo de aprendizaje por repetición. Aquí el niño va a escuchar
en repetidas ocasiones la teoría de un determinado tema. Debemos de tomar en cuenta que habemos personas que aprendemos mediante la repetición, y cuando hay repetición el estudiante memoriza los contenidos, aún sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. Pero al final el niño aprende por repetición. Otro tipo de aprendizaje es por medios tecnológicos. Es un tipo de aprendizaje moderno, contemporáneo, y que está basado en ciertas formas que ahora el hombre ha inventado. Está basado en plataformas virtuales, el famoso e-learning, el famoso B-learning, que son plataformas que están basadas en el Internet para poder desarrollar. También tenemos las aulas virtuales. Hay aulas virtuales donde las pizarras ya forman parte de un software, de un hardware que hoy por hoy maneja la tecnología. También en este tipo de aprendizaje por medios tecnológicos tenemos los blogs, tenemos las redes sociales, tenemos el mismo Internet, tenemos elementos como el teléfono, tenemos también las famosas cañoneras o proyectores, las laptops. Tenemos una infinidad de recursos tecnológicos por medio de las redes de Internet, donde el aprendizaje es interactivo y ya no solo se limita al aula, sino que a todo el espacio cibernético del planeta. Esos son los tipos de aprendizaje que podemos mencionar. Por supuesto que hay muchos más. Podemos también hacer la observación que de estos tipos de aprendizaje, muchos de ellos se han venido manejando desde tiempos pasados. Tal es el caso del tipo de aprendizaje por observación, tipo de aprendizaje por ensayo y error, tipo de aprendizaje por repetición, por descubrimiento. Son tipos de aprendizajes que desde el paradigma antiguo, desde el conductismo, se habían venido dando y que hoy por hoy no han perdido su vigencia. Los contemporáneos podríamos mencionar que serían por medios tecnológicos, por el juego pedagógico, el significativo, el tipo de aprendizaje significativo que en su momento vamos a entrar más en detalle.